Vamos a iniciar con el primer tema para esta tercera unidad. Y el día de hoy vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Entonces ya este tema ustedes debieron haberlo visto, por lo menos la parte teórica en principio de economía. En principio de economía se habla de la elasticidad de la demanda. Y obviamente la gente que no ha llevado principios de economía siempre tiene un poquito más de dificultad. Entonces vamos a ponernos así como un poquito al día en algunas cosas. Sabemos que la demanda está en función del precio, es decir, la cantidad de bienes o servicios que nosotros damos de del precio. Tengo un poquito de problemas con la conexión, permítanme. Ya voy a continuar. Sigo teniendo problemas con el internet. Bien, ahí estamos nuevamente. Bien, entonces decíamos que cuando el precio incrementa, la cantidad demandada disminuye. Cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Esto es la ley de la demanda. Eso es lo que dice la ley de la demanda. Entonces, fíjese que la elasticidad se define como la variación porcentual en la cantidad demandada dividida entre la variación porcentual en el precio. Entonces, nosotros estamos dividiendo. Recuerde también que cuando nosotros hablamos de variaciones, que utilizamos la letra griega delta. Entonces, por ejemplo, aquí, variación en el precio. Y entonces, y pongamos por acá la variación en la cantidad demandada. Si la variación en el precio nos da como resultado un valor positivo, es decir, el precio 2 es mayor que el precio 1. Es decir, cuando incrementa el precio en términos de variación, nos va a dar un resultado positivo. Pero en términos de variación en X, nos daría un resultado negativo, ¿no? Porque si el precio 2 es mayor que el precio 1, al operarnos nos va a dar un resultado positivo. Pero por la ley de la demanda, si el precio 2 es mayor que el precio 1, entonces la cantidad 2 va a ser menor que la cantidad 1.
y eso nos va a dar como resultado un valor negativo. Eso es en términos de variación, ¿verdad? Entre precio y cantidad. Ahora, la variación porcentual se obtiene, digamos, la variación porcentual en el precio es precio 2 menos precio 1 entre precio 1, y la variación porcentual en X es X2 menos X1 entre X1. Entonces, lo que quiero es que eh, tengan claro que el resultado de este cociente siempre va a ser un valor negativo. Porque si aquí el precio incrementa, entonces la variación porcentual aquí es positiva. Entonces, acá la cantidad demandada disminuye y la variación porcentual es negativa. Menos entre más es menos. Y si sucede lo contrario, y negativo en el denominador. Entonces, el resultado del coeficiente de elasticidad siempre va a ser un número negativo. Ahora, ¿qué es lo que determinamos con esta variación porcentual? Pues fíjense que como X es la variable dependiente, entonces aquí lo que estamos midiendo es cuánto cambia X debido a un cambio en Y. Entonces, si cambia mucho, si el cociente es grande, es decir, que es súper sensible a las variaciones en el precio. Como si el cociente es un número pequeño, entonces no es tan sensible a las variaciones en el precio, ¿no? Entonces, el coeficiente de elasticidad, eso es lo que mide. ¿Qué tan sensible es la demanda de un bien o servicio ante las variaciones en el precio? Y entonces, estas clasificaciones de la elasticidad, ustedes ya las vieron en principios de economía, solo que en principios de economía se utiliza esto que tenemos acá, que es elástica si es mayor que 1, y aquí lo que utilizan es el valor absoluto del coeficiente de elasticidad. Si el valor absoluto del coeficiente de elasticidad es mayor que 1, es elástica. Si el coeficiente de elasticidad es menor que 1, es inelástica, y si es exactamente igual a 1, es de elasticidad unitaria. Ok, entonces, ¿por qué también estaba haciendo énfasis de que el resultado este es negativo? Porque esta no es una clase eminentemente teórica, esta es matemática aplicada, ¿no?, a la economía. Entonces, allá ustedes nunca calcularon la elasticidad, aquí sí la vamos a calcular. Y entonces, el resultado de esto va a ser un valor negativo. Es la razón por la que aquí clasificamos un poquito diferente la elasticidad, porque obviamente aquí estamos haciendo cálculos matemáticos. No podríamos utilizar el valor absoluto del coeficiente de elasticidad, porque eso nos va a distorsionar los cálculos, pues. O sea, si el resultado de esto es un número negativo y yo necesito el coeficiente de elasticidad para calcular una variación porcentual en la cantidad demandada o para determinar la variación en la cantidad demandada, voy a necesitar esos valores con los signos que, ¿cómo que llama? Que son producto de esta fórmula matemática, ¿no? Entonces, no tiene sentido aplicarle el coeficiente de elasticidad. Pero me dirá usted, pero bueno, ¿y por qué lo hacen así? Así, fíjese que esa es una pregunta para la cual yo no tengo respuesta, y yo le he preguntado esto siempre a maestros y a otros profesores de aquí de la universidad, y nadie me da una respuesta. Pero básicamente esto es porque eh, la gente que empezó a escribir sobre la economía y publicar libros, etcétera, empezaron a utilizar esto.
Y así se quedó, pues, ¿verdad? Pero aquí nosotros hacemos cálculos y nosotros vamos a respetar, ¿verdad? El resultado de estos cálculos y no lo vamos a modificar de forma arbitraria. Entonces, por eso aquí clasificamos a la elasticidad como elástica si el coeficiente de elasticidad es un valor menor que -1. Inelástica si el coeficiente de elasticidad se encuentra entre -1 y 0. Y con elasticidad unitaria si el coeficiente de elasticidad es exactamente -1. Bien, los ingresos de los comerciantes y los productores se ven afectados por la elasticidad de la demanda. Entonces, de acuerdo al tipo de elasticidad, los ingresos se van a ver afectados de la siguiente forma. Entonces, si la demanda es elástica, entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante aumenta. Para nosotros suena lógico, ¿no? Vendo más cosas, tengo más ingresos. Ok. Además, si el precio disminuye, eso implica que la cantidad demandada va a incrementar y por ende el ingreso tendría que aumentar. Pero si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye y el ingreso total disminuiría. Y eso de alguna forma hace sentido para nosotros, pero eso no siempre es así. O sea, esta es una percepción empírica. Ok, ¿por qué es una percepción empírica? Porque no todos los bienes responden de esa forma a las variaciones en el precio. Entonces, la demanda inelástica, ¿verdad? Comúnmente nosotros la asociaríamos a los bienes que tienen bien sustituto, es decir, tortilla y pan. Si el pan es muy caro, ¿verdad? Comemos tortilla. Claro, de vez en cuando comemos pan, pero no necesariamente comemos pan todo el día, todos los días, ¿no? En vez de tortillas. Y no, tal vez un grupo pequeño sí puede hacerlo, pero la mayoría no, ¿no? Y entonces, y consumimos más tortillas que pan porque la tortilla es más barata. Pero si el precio de la tortilla fuese, qué sé yo, el triple de lo que cuesta el pan, ¿no? O sea, si una tajada de pan le cuesta, qué sé yo, 5 pesos, 2 pesos, y una tortilla le cuesta 15, entonces nuestro hábito de consumo cambiaría al pan y dejaríamos de consumir tortillas, porque el precio es lo que decide la cantidad demandada. Pero en este caso, como tenemos opciones, pues y aquí tenemos múltiples opciones, pan, tortilla de harina, qué sé yo, en la costa comen con tajadas de guineo eh, frito, verde y también cocido, o tajadas de plátano y en Ceiba hasta mazapán. O sea que hay múltiples opciones. Entonces, si le suben mucho a uno de ellos, consumimos otro y ahí muere la cosa. Entonces, eso es el tipo de bien que tiene una demanda elástica. Pero fíjense que un bien, además, o un servicio, o, bueno, en sí una relación de demanda puede comportarse de forma diferente a diferentes niveles de demanda. O sea, si la demanda está en cierto rango, se comporta de forma elástica. Pero si la demanda empieza a incrementar, entonces se vuelve inelástica. Sobre todo cuando, ¿verdad? Esa demanda es, o ese incremento en la demanda es
provocada por factores exógenos, externos, ¿no? A veces cuando empiezan a acaparar algo así, están creando una demanda ficticia, ¿no? Entonces tienden a comportarse de forma inelástica. Pero lo común es que esos bienes que tienen bienes sustitutos se comportan de forma elástica. Bien, fíjese bien lo que sucede cuando la demanda es inelástica. Y dice aquí que entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante disminuye. Y a nosotros eso nos podría resultar un tanto extraño, ¿no? ¿Cómo es eso de que entre más unidades se venden, los ingresos disminuyen? Raro, ¿va? Entonces, si el precio disminuye, el ingreso total disminuye, pero si el precio aumenta, el ingreso total aumenta. Entonces, si analizamos desde el punto de vista de la demanda, si el precio disminuye, yo voy a vender más unidades, pero voy a tener menos ingresos. Y por el contrario, si el precio aumenta, voy a vender menos, pero voy a tener más ingresos. Entonces, eso nos parece un tanto extraño, ¿no? Pero es porque no hemos tomado en consideración que los bienes que usualmente tienen ese tipo de demanda son bienes que no tienen un bien sustituto. Y el bien característico de eso son los combustibles fósiles, el petróleo. Contrario a lo que mucha gente piensa y piensa, ¿verdad? Que nosotros tenemos mentalidad de consumidor, no de comerciante, no vemos, nuestra vista es un poco sesgada, ¿verdad? Solo vemos como lo que nos interesa. Entonces, la gente piensa que el combustible solo es para el carrito, ¿no? Que el petróleo es para echarle combustible al carrito y eso. No, lo que más demanda petróleo es la generación de energía. Básicamente estamos hablando de energía. Y la energía, o usted, para producir cierta cantidad de energía, usted va a utilizar la misma cantidad de petróleo, aunque el precio suba o el precio baje. Y poniéndolo desde el punto de vista de nosotros y de un carrito. O sea, el carrito va a consumir la misma cantidad de energía, la misma cantidad de combustible, ¿verdad? Aunque el precio sea poquito o aunque el precio sea alto. Entonces habrá alguien por ahí que pensará, no, si le suben el precio al combustible, ahora ya cuando estén esas grandes colas y el calor que hace aquí, entonces ya no voy a usar el aire acondicionado, voy a pagar el carro. Y que en la bajadita también apago el carro para ahorrarme algo de combustible. Pero, ¿qué tanto combustible ahorraría con eso? Y entonces, la teoría nos dice que esos ahorros son bien pequeños. Entonces, si el precio del combustible aumenta, sí, la ley de la demanda dice que forzosamente la cantidad demandada debería de disminuir o disminuirá, pues, esa es la ley de la demanda, pero no en grandes proporciones. Entonces, como le decía, la gente empieza ahí a hacer un montón de artilugios ahí para ahorrar combustible, ¿no? Pero los ahorros son bien pequeños. Entonces yo siempre hago esto. Imagínese que usted es el dueño de una gasolinera y esa gasolinera a precio de ciento de 100 lempiras
vende 5.000 galones, solo que sea 5.000 galones a la semana, como que sea la gasolinera de un pueblo, porque eso no es nada. Entonces usted dice, bueno, esta gasolinera tiene de ingresos 500.000 lempiras a la semana. Pero como hay guerra ahorita ahí en Irán y no sé qué, entonces esta próxima semana el galón cuesta 110 lempiras. Pero ahora ya no se demandan 5.000 galones porque dice la ley de la demanda que la cantidad demandada tiene que disminuir. Y digamos que la cantidad demandada ahora es 4.900. Porque les decía, cualquier cosa que usted haga, cualquier ahorro, o sea, más bien 100 galones a la semana es ridículo. Le pongo a pensar yo, o sea, ¿cuánto ahorrará un carro apagándolo en las colas y apagándolo en la bajadita? Y entonces yo me fijé en uno de estos carros nuevos, ¿verdad? Que ahora sí apagan ahí cuando usted está parado en las colas, se apagan un rato, en los semáforos se apagan solos, ¿no? Y ellos solitos se vuelven a encender. Y entonces, en esa modalidad, por cada tanque lleno, que son 18 galones, ¿verdad? El carrito dice que había incrementado el rango en 17 millas. Que póngale que 17 por 1.6 son 27 kilómetros. O sea, en estarse apagando y encendiendo, el carrito ese ahorró combustible suficiente para eh, rodar 27 kilómetros más. Pero estos carros ahora son un poquito más eficientes y hacen algo así como 36 kilómetros por galón. Entonces, lo que implica es que en esos ahorros de estarse apagando y encendiéndose, ni siquiera ahorró un galón. Entonces, por eso les digo yo, no es del todo descabellado, ¿verdad? Decir que más bien estamos exagerando aquí que la demanda disminuyó en 100 galones, pero si usted multiplica los 4.900 galones por 110 lempiras, entonces eso le deja un ingreso de 539.000 lempiras. Entonces, mire, aquí el precio incrementó, la cantidad demandada disminuyó y el ingreso aumenta. Acá el precio baja, cantidad demandada aumenta y el ingreso disminuye. Esa es la forma en que se comporta el ingreso cuando la demanda es inelástica. Y recuerde, la demanda es inelástica, ¿verdad? O comúnmente la demanda es inelástica cuando los bienes no tienen bien sustituto, aunque como dijimos anteriormente, en algunos casos a ciertos niveles de demanda, esto puede cambiar de elástica a inelástica, pero ya por otros factores que probablemente los que estudian economía lo verán más adelante. Bien, y cuando la demanda
tiene elasticidad unitaria, cualquier incremento o disminución, tanto en precio como en cantidad demandada, no va a modificar el ingreso. Bien, algo que es importante saber es que antes de hacer cálculos, es que ahora X es la variable dependiente. Y entonces la derivada de X ahora la vamos a representar de esta forma. Derivada de X con respecto a P. O sea, ¿se acuerdan que la derivada de Y era Y'? Este sería el equivalente a un X'. Si nosotros tenemos X elevada a la N pasa a multiplicar, le restamos una unidad al exponente y multiplicamos por la derivada de X con respecto a P. Como P es la variable independiente, entonces la derivada de P es 1 y cuando P está elevado a una potencia, N por P a la N menos 1. Bien, en el caso de la elasticidad es independiente si nos proporcionan precio o cantidad demandada para hacer el cálculo del coeficiente de elasticidad. Lo único que nosotros es que tenemos que adecuar nuestra ecuación de elasticidad o nuestro cálculo de la elasticidad a la variable que nos proporcionan para determinarla, ¿no? O que nos proporcionan para sustituir. Entonces, si ustedes ven aquí, nos presentan una relación de demanda en la cual, ¿verdad? Para nosotros aparenta ser como que P es la variable dependiente, pero eso no es así. Ya habíamos dicho que cuando se presenta la demanda de esta forma, es usualmente cuando la persona que vende o que produce la utiliza de esta forma para calcular ingresos, ¿no? O niveles óptimos a producir, etcétera, que analizamos en el parcial anterior, ¿no? Es decir, esto es visto desde la óptica del que produce y del que vende. Entonces nos dice aquí que esta es la demanda, esta es la relación de demanda cuando la demanda se encuentra entre 0 y 51, 52 unidades. Y entonces nos piden evaluar la elasticidad de la demanda a estos diferentes niveles de demanda. Lo común sería que lo analizáramos a diferentes niveles de precio, pero también ese cálculo lo vamos a hacer en otro ejercicio, porque aquí no importa si nos dan el precio o la cantidad demandada, si conocemos uno podemos determinar el otro, o podemos calcular el coeficiente de elasticidad a estos diferentes niveles de demanda que obviamente le corresponderían ciertos niveles de precio. Y lo primero que yo hago es identificar mis variables, como X es la variable que me proporcionan para sustituir. Entonces, X va a ser X. Bueno, pues mire que esta es mi fórmula de elasticidad. Necesito P, necesito X y necesito la derivada. Luego, P va a ser igual. Aquí tengo P. Entonces, P va a ser igual a 2700 menos X cuadrado. Perdón, era aquí abajo que tenía que escribir las variables. Aquí tenía para determinar mis variables. Una vez que he identificado mis variables, entonces voy a calcular la derivada. Entonces, voy a derivar mi relación de demanda. La derivada de X con respecto a P, de P va a ser igual a la derivada de X con respecto a P de 2700 menos X cuadrado. Y como nosotros ya hemos derivado
de forma implícita, entonces aquí no necesitaríamos derivar para X. Entonces, sabemos que la derivada de P, como P es la variable independiente, es 1. La derivada de 2700 es 0. Y la derivada de menos X cuadrado va a ser menos 2X. Entonces recuerde que como X ahora es el equivalente de Y, y cuando derivábamos Y siempre iba acompañada de Y'. Entonces el equivalente de X', que sería derivada de X respecto a P. Bien. Entonces, luego que nosotros derivamos de forma implícita, recuerde que despejábamos para Y' o en este caso para X'. Entonces este menos 2X está multiplicando, pasaría a dividir. Aquí tendríamos menos 1 sobre 2X y esto es igual a la derivada de X respecto a P. ¿Ok? Y ya tengo mis variables. Ya puedo construir mi ecuación de elasticidad. Entonces dice que mi ecuación de elasticidad es P sobre X. Entonces, P es esto, ¿verdad? 2700 menos X cuadrado. X es X. Y esto lo multiplicamos por la derivada, que es 1 sobre 2X. O menos 1. Pues voy a multiplicar menos 1 por todo lo que está en el numerador. Y eso solo le va a cambiar el signo. Y tendríamos X cuadrado menos 2700. Y esto dividido entre el producto de los dos denominadores. 2X por X. 2X al cuadrado. Entonces, esta es mi ecuación de elasticidad. Construyo una ecuación de elasticidad porque tengo que evaluarla a diferentes niveles de demanda. Si solo fuera evaluar para un nivel de demanda, para un valor de X, entonces solo lo calculamos directamente. Pero como tengo que evaluarla para diferentes niveles de demanda, entonces construyo mi ecuación de elasticidad para luego solo evaluarla. Entonces tendríamos que el coeficiente de elasticidad va a ser igual a menos X cuadrado sobre 2X al cuadrado. Ok, entonces vamos a crear esto y vamos a pegarlo aquí. Y vamos a pegarlo acá. Ok. Entonces, cuando X vale 10, son 2600. 10 al cuadrado 100. 2700 menos 100 sobre 200.
Oh, lo tengo al revés esto yo. Qué barbaridad. Es x cuadrado menos 2700. Entonces, coeficiente de elasticidad es x al cuadrado menos 2700 sobre 2x cuadrado. Sustituimos 10. Doscientos entre 200 menos 13. Aquí nos da menos 13. Y menos 13 es un número menor que menos 1. Entonces aquí la demanda es elástica. ¿Ok? A cambiar esto. Cuadrado menos 2700 sobre 2x cuadrado. Sustituimos aquí 30. 30 al cuadrado es 900. Menos 2700 son 1800. Negativo menos 1800 entre 1800 y menos 1. Aquí sería unitaria. Y cuando x es 40, entonces 40 al cuadrado es 1600 y 2700. Dios mío, aquí nuevamente el que estaba malo. Este es el bueno. Entonces 1600 menos 2700 es 1100 negativo. Y 40 al cuadrado, que es 1600, multiplicado por 2, que es 3200, y 1100
entre 3200 es negativo 0.34. En este caso, la demanda es inelástica. Entonces tenemos diferentes tipos de elasticidad cuando a diferentes tipos de demanda. Lo que les decía yo, hay algunas funciones que dependiendo de los niveles de demanda pueden tener distinta elasticidad y obviamente entre más se incrementa la demanda, entonces estos se vuelven inelásticos. Imagino yo por efectos externos hay un incremento desproporcionado en la demanda, ¿no? Entonces, eso puede conllevar a tener un bien o servicio que tenga diferentes tipos de elasticidad de acuerdo a los niveles de demanda. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o duda. Bien, entonces concluimos por